esa imagen del Señor cabalgando el caballo, ¿no? Con esa espada que sale por la boca y los ojos llenos de fuego. La vi hace poco en internet, como alguien la estaba representando. Ahora con la inteligencia artificial se pueden hacer todo tipo de vídeos y hay una página que se dedica a hacer unas cosas muy bonitas sobre la Biblia. Pero imaginaros si solo por la vista del ojo nos queda impactante lo que vemos, imaginaros en realidad cómo va a ser. O sea, si lo que vemos, lo que el hombre puede pensar es mucho para nosotros, imaginaros para Dios que todas las cosas la hace mucho mayor que nosotros pensamos. ¿Cómo va a ser su vuelta? Amén. Bueno, no es un mensaje largo, pero es un mensaje creo que necesario para la iglesia. Más bien nos vamos a enfocar en la oración, porque hay tantas cosas por las que orar. Y estaba leyendo Romanos, el capítulo 14, versículo 1, si queréis, y abrís la Biblia, lo tenéis, va a ser la primera parte del versículo, donde dice así, Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amén. Claro, aquí en la iglesia somos todos de diferentes países, trasfondos, pasados, algunos más livianos, otros con más problemas, algunos con más madurez espiritual que otros. Y entre tantas cosas que nos diferencia, porque hablamos otra vez culturalmente, raza, color, todo esto no tiene que ser algo esencial para nuestra salvación, ¿entendéis? Las diferencias que hay entre nosotros delante de nuestra salvación en Cristo pierden valor. O sea, la diferencia que podamos tener delante del Señor no pasan de otro lado, porque al Señor lo que le interesa es nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. Claro, pero ¿qué pasa cuando esas diferencias son visibles y nosotros las aumentamos? Pueden llevar en algunos momentos a tensión o a críticas o incluso a divisiones, ¿no? Por ser de otras formas de pensar, de otras culturas, de otros trasfondos. Y Pablo le estaba leyendo esta carta a la iglesia de Roma, y ¿qué quería decir con esto, ¿no? De aceptar a los demás con gracia, especialmente cuando nuestras opiniones difieren al uno del otro. ¿Cómo podemos mantener esta unidad en medio de esa diversidad sin comprometer la verdad del Evangelio, la verdad de lo que dice la palabra? Sabéis, la iglesia de Roma estaba compuesta por creyentes judíos y por los gentiles. Y eran dos grupos que tenían diferencias tanto de cultura y tanto de religión, ¿no? Venían de contextos diferentes. Los cristianos judíos pensaban que tenían que mantener las leyes, y los gentiles no veían necesidad de guardar la ley antigua, ¿no? Por ejemplo, los judíos decían de los días sagrados, del sábado, ¿os acordáis de lo que comer y no comer? Y Pablo se refería a los débiles en la fe, aquí en el 14, como aquellos que se aferran a ciertas prácticas por sus motivos de la conciencia y no porque piensan que en esos motivos sean necesarios para la salvación. Es más bien una cosa de conciencia que de necesidad para su salvación, ¿me entendéis? Es algo que arrastran en la mente, pero no porque lo ven necesario para la salvación, sino porque no pueden despegarse de ello. Estos creyentes dicen que son sinceros en su fe, pero no entienden la libertad que tienen en Cristo.
y a veces nos pasa a nosotros, que la libertad que tenemos en el Señor no la comprendemos por completo. Y por otro lado estaban los fuertes de la fe, aquellos que comprendían su libertad en Cristo y no se sentían obligados a observar esas leyes, que eran los gentiles. Y Pablo, en lugar de apoyar a unos o a otros, ¿sabéis lo que llama? Llama a las ambas partes a aceptarse, para que en amor y comprensión puedan convivir juntos tanto los judíos como los gentiles. Era una tarea difícil, ¿sabéis? Porque venían de una vida completa donde estaban bajo las leyes de la Torá, si os acordáis, y entre ellos estaban los fariseos y los saduqueos, que la diferencia entre los fariseos y los saduqueos es que los fariseos se obsesionaban tanto con la ley que dejaban de amar al prójimo. ¿Sabéis? Estaban tan empeñados con cumplir las leyes escritas que dejaban de amar al prójimo. En cambio, los saduqueos amaban el poder, el control, los saduceos, y también fallaban, por un lado. Ahora, ¿cómo podemos aceptar, según este versículo, a los débiles en la fe, pero aceptarlos con gracia? Y ahora me va a preguntar, Juan, ¿quién son los débiles en la fe? Vaya a pensar que son las personas que no tienen fe, y no, son personas que tienen fe, pero que tienen una conciencia sensible, que todavía no han comprendido la libertad que tenemos en el Señor, la libertad que tenemos en Cristo. Esos son los débiles en la fe. Por ejemplo, una persona que dice, no es bueno, no sé, bailar es un pecado, ponerte un pantalón corto cuando subes aquí a predicar puede ser también una cosa que estorba, no sé, escuchar música secular y tantas cosas que nuestra mente dice que no son correctas. Esas son algunas formas de ver cómo un cristiano pensar que la conciencia le dice que estas cosas no son correctas. Y esas cosas no son esenciales para la salvación, pero ¿cómo hacemos para respetarlo en su convicción sin menospreciarlo, ¿no? Vemos que Pablo nos insta a aceptarlo en amor. Y cuando él usa la palabra recibir o aceptar, es aceptarlo con una calidez y con un amor genuino, ¿no? De no condenarlo, sino de recibirlo tal como es. Dice, no solo a abrazarlo, sino a intentar comprenderlo. John Stott decía que la verdadera unidad cristiana no se obtiene mediante la uniformidad de la opinión. Aquí no podemos decir todo el mundo que piense por igual, ¿no? Porque al final esto sería muy, muy difícil de llevarlo. Sino mediante el amor que trasciende la diferencia. Si hay una diferencia entre tú y yo, por el bien del Evangelio y por el bien de la unidad de la Iglesia, yo tengo que cubrirlo en amor, ¿me entendéis? El amor cristiano debe ser siempre más fuerte que cualquier diferencia que pueda haber entre nosotros. Amén. Ahora, también hay un punto donde dice que hay que evitar la contienda o la discusión sobre opiniones. Ahora, hay diferencia entre doctrinas y opiniones. Las doctrinas esenciales, sabemos, la que habla de nuestra salvación y tantas cosas, esas son temas que no las debatimos porque sabemos claramente lo que dice la palabra. Ahora, las cosas secundarias, como les pasó, si os acordáis, que Pablo tuvo que confrontar a Pedro cuando volvió a comer ¿os acordáis? Incluso lo reprendió en público porque volvió a comer con los judíos pensando que si estaba con los gentiles estaba pecando. Y Pablo le reprendió diciendo, no somos ya libres de la ley, ¿por qué vuelves otra vez intentando
satisfacer la ley cuando ya somos libres en Cristo. Y aquí, pues como he dicho antes, cosas que vemos, diferencias pequeñas entre nosotros que no deben de separarnos, ¿no? Y claro, es fácil caer a veces en discusiones sobre temas secundarios, pero Pablo nos advierte que no utilicemos esas diferencias como excusas para dividirnos. Si tú haces una cosa y yo hago otra, que no sea una excusa para alejarme de ti, sino más bien para cubrirla con el amor de Cristo, para unirnos, ¿me entendéis? El amor de Cristo que hace que esa persona venga hacia mí, aunque sea diferente a mí. Aquí también vemos que debemos de ser sabios a la hora de hablar o cuando callar, porque a veces es más sabio mantener la paz que tener la razón. Y muchas veces hemos hablado de que ganar una discusión, irte a tu casa diciendo, mira, he ganado este debate, pero he perdido una amistad, creo que no nos ayuda en nada como iglesia, ¿me entendéis? Tenemos que estar por encima de llevar esa razón a causa de mantener la paz. Spurgeon decía que hay cosas en las que podemos diferir entre nosotros, pero nunca debemos dejar de amarnos. Amén. Nunca. Esto significa que debemos elegir aquellas batallas que hace falta llevarlas y siempre enfocarnos en lo que une a la iglesia, en lo que nos une como cuerpo de Cristo y no en aquello que nos divide. Si vemos que algo me aleja de mi hermano y es una diferencia que puedo tener entre yo y él, que le pidas al Señor que te dé ese amor de volver hacia tu hermano con un amor genuino del Señor para poder ganarlo de nuevo, ¿me entendéis? Que no te alejes, sino que te acerque la diferencia que puede haber entre tú y él. Claro, vais a decir, ¿ahora qué, Juan? No puedo hablar de lo que hay una diferencia entre tú y yo y, por ejemplo, tú haces ciertas cosas que a mí no me parecen bien o tú y tal. Y digo, no, se puede hablar sobre nuestras diferencias, pero siempre hacerlo de una manera que edifique a la iglesia y no que la separe o la derrumbe, ¿me entendéis? O sea, que ese espíritu cuando tú vas a hablar con alguien sea siempre de restauración y no de buscar más división. Si hay una causa entre tú y tu hermano, dice la palabra, que vayas en amor para poder restaurar esa relación. Y eso nos hace entender que en la iglesia debemos abrazar esa diversidad que hay entre nosotros. Hay personas que dicen, oye, esta iglesia es de los colombianos, cubanos, rumanos y tantas naciones que hay. Y el Señor dice que delante de Él somos todos uno. Ya no hay ni griego ni judío. No podemos pensar que por ser 10 razas aquí, la iglesia no va a funcionar. Incluso dice que la diversidad es algo hermoso. Y esto lo vemos en nuestra familia. Yo tengo 5 hijos y cada uno piensa de una manera diferente. A veces me hubiese gustado que todos sean iguales y hubiese cogido uno y digo, Señor, como este, copia. Al final, la diversidad entre ellos hace que cuando estemos juntos, cada uno aporte la diferencia que, por ejemplo, la virtud de uno complementa siempre las carencias del otro, ¿no? Uno es más echado para adelante, el otro es más tímido y siempre esa diversidad que tenemos en la iglesia nos hace que seamos algo bello delante del Señor, ¿me entendéis? Las diferencias no se ven como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer en gracia y amor. Amén. Y la pregunta sería, si hay personas que en tu corazón has podido juzgarla. Hoy hemos estado con un hermano que, está luchando allí con ciertas cosas y dijo que venía a la iglesia, pero él se sentía como un lobo en medio de las ovejas. Y yo le dije, ¿por qué? Él dijo que sentía que cuando entra en la iglesia la gente le miran mal
y le juzgan en su corazón. Pero yo le he dicho que está equivocado, porque Dios nos ha llamado a aceptar a todo el mundo que entra aquí, porque cuando Él vino, en realidad, ¿para quién vino? Para los enfermos y para aquellos que necesitaban salvación. Y nosotros le hemos hecho entender que si Él viene y se siente así, que lo ponga delante del Señor, porque nadie aquí tiene autoridad de juzgar a nadie. Aquí el único que puede juzgar es Dios. Amén. Nosotros tenemos esa disposición de que cualquiera que entre aquí en la iglesia está viniendo porque busca del Señor, y también la palabra dice que en el cielo hay fiesta por uno que se convierta, por un pecador que se convierte antes que por 99 justos, ¿no? O sea, si entra uno y el Señor lo trae en esta iglesia y Él tiene un propósito para esa persona, ¿quién somos nosotros para ponerle una barra o medirlo o decirle o exigirle cuando es el mismo Señor que lo haya enviado aquí? Nosotros lo que tenemos que cubrirlo, orar por Él y buscar restaurarle en el Señor. Amén. Y sabéis, muchas veces lo que consideramos para nosotros esencial, o sea, yo digo, esto es así, a veces simplemente una preferencia personal. Por eso debemos ser humildes. Escuchadme bien, debemos ser humildes y pedirle a Dios, porque a veces nosotros estamos cegados en nosotros mismos de no ver las áreas que tienen que ser cambiadas. ¿Sabéis quién es el que mayor conocimiento tiene de nuestro pecado que hay en nosotros? Es el Señor. Pero el que tiene que reconocer ese pecado delante del Señor, ¿quién es? Somos nosotros. Y a veces, ¿quién nos va a ayudar a ver esa área donde somos rígidos, somos críticos, donde tenemos todavía que luchar contra el pecado? Muchas veces lo vemos en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando dañamos a la persona, cuando la persona nos lo dice, esto me ha hecho daño, esto me ha hecho sentirme mal, y lo estás haciendo constantemente, porque puedes pedir perdón y te puedes restaurar, pero cuando ves que es una actitud constante, debemos de entregársela al Señor, porque nosotros no somos capaces de... con el que estuvimos esta tarde decía que Él es capaz de luchar solo. Y yo le dije, por tus fuerzas vas a fallar una y otra vez, porque la carne es débil. Tú vas a intentar aguantar 3, 5, 8 días, un mes, pero la carne es débil. Aquí tiene que haber una dependencia del Señor, de que la cosa que no estamos haciendo bien, la reconozcamos delante de Dios y que le digamos, Señor, mira, el pecado que hay en mí lo pongo delante tuya, porque aunque yo intente cambiarlo o yo intente transformarlo, no voy a poder lograrlo. Amén. Y a veces duele, porque reconocer lo que tenemos mal nos confronta con nuestro orgullo. Y ese orgullo que a veces dice, no me tienes que decir nada, nos hace sufrir a nosotros y hace sufrir a los demás. El Evangelio nos da un sentido de nuestra pecaminosidad, pero también nos da un sentido de nuestra aceptación por Dios. Y es esto lo que tiene que hacernos humildes, pero también llenos de amor hacia los demás. Reconocer nuestra necesidad de cambio, también nuestra necesidad de gracia. ¿Para qué? Para que así seamos más comprensivos con los demás. Cuando yo veo que tengo faltas en mi vida, que Dios tiene que transformar, cuando yo sé que Dios me da su gracia para que siga transformando mi vida, yo voy a dejar de exigirle a los demás lo que yo ni siquiera he intentado llevarlo a Dios. ¿Me entendéis? Si yo no voy a Dios y le digo, Señor, mira, me dejo llevar por la ira, o mi lengua no sabe frenar cuando tiene que frenar, o mis pensamientos van más rápido que lo que tú quieres y pienso en cosas que no debo. Toda esa cosa tú la pones delante del Señor, pero también a la vez cuando ves un hermano que está pasando por un problema, no te lances a juzgarlo,
Porque también acordaros del versículo donde dice que no juzgues a tu hermano. ¿Cómo es? Que mires primeramente la paja de tu ojo, ¿no? Que no mires exactamente. Del ojo ajeno, claro. ¿Y eso qué nos enseña? Nos enseña a que no cómo deberíamos de ir a decirles, sino cómo tendríamos que juzgar a los demás. Con la misma medida que nos juzgamos a nosotros, deberíamos de juzgar a los demás. O sea, si yo soy crítico conmigo, si yo reconozco delante del Señor mis errores, yo no voy a tener gana ni tiempo de irme a juzgar a mi hermano. ¿Me entendéis? Porque lo que yo tengo aquí, tengo mucho trabajo con lo que tengo en mi ojo, muchísimo. Y entonces, si tengo que cambiar tantas cosas en mi vida, no voy a correr a decirle a este fulanico o el otro, oye, cambia esto o cambia aquello, porque muchas veces, ¿sabéis lo que hacemos cuando vamos corriendo a otro a decirle lo que cambien en su vida? Evitamos el cambio que necesitamos en nuestra vida. Es más fácil corregir a los demás que corregirse a sí mismo. Cuando alguien no entiende nuestra perspectiva, tenemos que practicar la paciencia y la compasión. Y debemos recordar que la transformación espiritual en cada uno de nosotros es un proceso. Amén. ¿Por qué? Porque Dios obra en cada persona a su manera y a su tiempo. Y a veces nosotros queremos coger a alguien y meterlo a la fuerza que entre por ese embudo de la botella y le damos más presión y al final nos extraviamos nosotros y también la persona. Eso nos da la confianza de que el que comenzó en vosotros la buena obra y se la empieza en las personas, Él, dice el Señor, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros podemos alentar, animar, guiar, consolar, orar por las personas, pero el cambio real lo hace Dios en la vida de ellos. Amén. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Me voy pasando? Vale. Bueno, voy a cerrar con un llamado a la unidad. Jesús nos aceptó a todos tan diferentes, a los apóstoles, 12 casos, como diría uno, perdidos, pero mira, en la mano del Señor, el Pedro de antes de la conversión se negó. Hoy me acuerdo del versículo donde dice que cantó el gallo y lo reconocieron. ¿Os acordáis cuando decían, este no fue con Jesús? ¿Os acordáis? Dice, cantó el gallo y la gente decía, este estuvo con Jesús. Y decían, ¿sabéis por qué lo reconocía? Porque hablaba como Jesús. Ojalá que el mundo nos reconociera por hablar como Jesús. ¿Me entendéis? Que vean en nosotros esa diferencia y que digan, este habla así porque ha estado con Jesús. Amén. Jesús no hizo nunca excepción de personas y nos llama a hacer exactamente lo mismo a nosotros. Dice que Efesios 4:3, debemos esforzarnos. Es un esfuerzo. Es que no es venir y decir, bueno, si los hermanos están bien, bien, y si no, pues nada. Dice, esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Algo nos cuesta, porque esa unidad no es algo automático, que dice, Señor, baja y únenos. No, requiere esfuerzo, requiere humildad y requiere mucho, mucho amor. Amén. Ahora, cuando aceptamos a los demás, a pesar de las diferencias, más que aceptar a la persona, glorificamos a Dios. Amén. Jesús oró por la unidad de los seguidores en Juan 17:21 y decía, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y esa unidad debe de ser un testimonio para el mundo. ¿Sabéis? Hoy pienso en el libro de Hechos que estamos estudiando
Y muchas veces decimos, es que no es posible. El amor que había en el principio, claro, porque no tenían trabajo de 12 horas, no tenían televisión, no había internet y podían estar juntos. Yo pienso que la unidad en el espíritu es posible a pesar de la era en la que vivimos, de tecnología, de velocidad, de tantas horas trabajando. Y a veces cuando uno viene a la iglesia, ¿sabe lo que busca? Busca que encuentre en sus hermanos el rostro semejante a Dios, ¿me entendéis? Dice la palabra que la iglesia sin nosotros no sería iglesia, ¿me entendéis? Nosotros llamamos a esto iglesia, pero si las paredes se caerían y estaríamos aquí sobre la arena o lo que había antes aquí, seguiríamos siendo la iglesia, ¿me entendéis? Pero la iglesia somos nosotros. Y que el Señor nos ayude a entender que sin convivencia entre nosotros, sin amor, sin perdón, sin comprensión, sin deseo de ver en mi hermano algo que el Señor está siguiendo, trabajando y cambiando, no podemos avanzar. Si no nos perdonamos constantemente y no superamos la diferencia, dejamos que el enemigo cada vez haga esa brecha, ¿no?, entre nosotros, que al final, en vez de unirnos, nos separa. Y ¿quién no anhela como en su familia, con sus hijos, cuando están juntos y se llevan bien y tú estás sentado y les miras y dices, Señor, no hay mayor satisfacción que vea a mis hijos disfrutando, pudiéndose llevar bien y yo no tener que intervenir, ¿me entendéis? No tengo que estar allí poniendo orden y decir, baja la voz, sino dejar que todo fluya y que ellos mismos sepan que eso, en la unidad que tengan entre ellos, es el mayor regalo que podemos tener, tanto en la familia, en el matrimonio, como en la iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude a esforzarnos, ¿no?, en mantener ese vínculo de la unidad en paz. Bueno, causas de oración. Yo primero me gustaría orar por Carmen, por darle la gracia.